Hola, buen día, soy integrante del equipo número 8 y vamos a explicar el libro de la teoría microeconómica, principios básicos y ampliación de Walter Nicholson, capítulo 3, preferencias y utilidad. Tipos de preferencia. Existen tres tipos de preferencia. Primero veremos las completas. Si A y B son dos situaciones cualesquiera, el individuo siempre podrá especificar con exactitud una de las tres posibilidades. Estas tres posibilidades es A es preferible a B, B es preferible a A o A y B son igual de atractivas. Esto nos quiere decir que el individuo puede preferir a A sobre B o B sobre A, o de una tercera manera que ambas opciones son igual de atractivas para él. Después tenemos las preferencias transitivas. Si un individuo afirma que A es preferible a B y que B es preferible a C, entonces también afirma que A es preferible a C. Este supuesto plantea que las elecciones internas de un individuo son consistentes. Las continuas. Si un individuo afirma que A es preferible a B, entonces las situaciones que se acerquen convenientemente a A también serán preferibles a B. Lo que nos quiere decir es que cualquier opción que sea muy similar o muy cercana a la opción A, por lo tanto va a ser preferible a la opción B. La utilidad. La utilidad se refiere a la satisfacción en general. Las situaciones más deseables aportan más utilidad que las menos deseables. Si una persona prefiere la situación A a la B, entonces diríamos que la utilidad que asigna a la opción A, que escribiremos como utilidad de la opción A, es mayor que la utilidad que le asignamos a la B, la utilidad de la opción B. Y como ejemplo, el supuesto de que en el ceteris paribus veamos el problema de un individuo que debe elegir en un momento determinado si consume n cantidad de bienes entre x1, x2, xn, que serían el conjunto de bienes. Supondremos que podemos representar la forma en que el individuo clasifica estos bienes empleando una función de utilidad con la fórmula que sería utilidad igual a la utilidad por la cantidad de bienes, que en este caso serían x1, x2, x3 hasta xn, dependiendo de la cantidad de bienes que se tengan. El intercambio y la sustitución. Los individuos prefieren más que menos de un bien. El área sombreada en esta figura representa las combinaciones de x y y que son contundentemente preferibles a la combinación x y y ceteris paribus. Los individuos prefieren más que menos de un bien cualquiera. En este caso, toda esta área sombreada son el tipo de combinaciones que le van a generar cierta utilidad al individuo. En este caso tenemos un punto en el cual este punto nos indica que la utilidad que tendría al adquirir un bien X y un bien Y, pero cualquier otra combinación que esté en esta área sombreada le va a generar esa utilidad al individuo. Curva de indiferencia. Muestra un conjunto de paquetes de consumo que no hacen diferencia para el individuo, es decir, todos estos paquetes le ofrecen el mismo nivel de utilidad. La curva U1 representa las combinaciones X y Y que permiten al individuo obtener la misma utilidad. La pendiente de esta curva representa la tasa a la cual el individuo está dispuesto a intercambiar un bien X por y sin que ello afecte su utilidad de bienestar. Esta pendiente, o más bien que la pendiente sea negativa, se conoce como tasa marginal de sustitución. La curva de indiferencia de la figura ha sido trazada con base en el supuesto de que la tasa marginal de sustitución es decreciente. Y aquí, como lo muestra en la gráfica,
tenemos la cantidad de bienes en el eje Y y la cantidad de bienes X y las combinaciones que generarían esa utilidad en la curva U1. Aquí tenemos que generan la misma, generan la utilidad en la combinación de un bien Y y un bien X, al igual que dos bienes Y y dos bienes X. La utilidad y la tasa marginal de sustitución. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos que la utilidad es igual a 10 y tenemos dos bienes, las bebidas y las hamburguesas. En este caso, las bebidas estarán representadas por el bien X y las hamburguesas estarán representadas por el bien Y. El bien X equivale a 5, que sería su precio, y las hamburguesas equivale a 20, que igualmente sería su precio. Y aquí tenemos que la fórmula para calcular la utilidad sería la raíz cuadrada de la multiplicación del bien X por el bien Y. En este caso, aquí tenemos que la utilidad es 10. Por lo tanto, la raíz cuadrada de X por Y es igual a 10, como ya lo habíamos explicado anteriormente, pero ahora lo estamos explicando conforme a la fórmula. Entonces, por lo tanto, si la raíz cuadrada de X por Y es 10, X por Y será igual a 100. Y para calcular la tasa marginal de sustitución, tenemos la fórmula que sería X por Y entre X cuadrada. En este caso, multiplicamos X por Y, que bien, como ya se había explicado antes, X equivale a 5, Y equivale a 20, lo que nos daría un resultado de 100. Esto se divide entre X cuadrada, en este caso X5, 5 al cuadrado nos da un resultado de 25, y tenemos la división de 100 entre 25 y nos da como resultado 4. Esa sería la tasa marginal de sustitución de el bien X con respecto del bien Y. En este otro caso tenemos también la calculación de la tasa marginal de sustitución, pero en este caso cambiaríamos los bienes. En este caso, el bien X serían las hamburguesas y el bien Y serían las bebidas. El precio sería el mismo. Por lo tanto, sería 20 por 5, igual tenemos el mismo resultado que es 100, y esto se divide entre X cuadrada, que ahora el bien X resulta ser las hamburguesas. Por lo tanto, 20 al cuadrado nos da un resultado de 400, y tendríamos aquí esta división que es 100 entre 400, lo que nos da un resultado de 0.25. Y aquí nos muestra gráficamente la cantidad del bien Y, la cantidad del bien X y las combinaciones y su utilidad. En este caso, 5 hamburguesas y 20 bebidas nos generan la utilidad B1. Tenemos el punto C, que sería 12.5 de hamburguesas y 12.5 de bebidas, y tenemos por último el punto A, que serían 20 de hamburguesas y 5 de bebidas. Utilidad Cobb-Douglas. Utilidad Cobb-Douglas, la figura 3.8a, que es esta que tenemos acá abajo, muestra la forma más conocida de una curva de indiferencia, una función de utilidad que utilizamos con frecuencia y que genera este tipo de curvas. Tiene la fórmula de utilidad, que es utilidad por bien X bien Y igual a Y por I y A. Sustitutos perfectos. Las curvas lineales de indiferencia de la figura 3.8b han sido generados por una función de utilidad con la fórmula utilidad. Utilidad es igual a
utilidad del bien X y el bien Y igual a X más B, Y, donde de nueva cuenta A y B son constantes positivas. Es bastante evidente que las curvas de indiferencia de estas funciones son líneas rectas, es decir, podemos calcular una curva de nivel cualquiera haciendo que la utilidad del bien X y el bien Y sean igual a una constante que, dada la forma lineal de la función, especifica claramente una línea recta. Y complementos perfectos. Los complementos perfectos en las curvas de indiferencia con forma de L de la figura 3.8c, que es esta de acá, ilustran una situación exactamente contraria al caso de los sustitutos perfectos. Estas preferencias se aplicarán a los bienes que van juntos. Como ejemplos tenemos al café y a la leche, la mantequilla y la mermelada, y un zapato derecho con uno igual, pero para el pie izquierdo. Son los ejemplos más conocidos. En este caso, las curvas de indiferencia muestran una forma de L, las curvas de utilidad, ya que la persona tiene que consumir la misma cantidad de bienes de uno y de otro porque son complementarios. No podría tenerse, no se tiene el uno sin el otro. Y por último tenemos la bibliografía, que es Nicholson Walter, 2017, Teoría Microeconómica, Principios Básicos y Aplicaciones, 9ª edición, Senage Learning.